Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ramos, maestrante en la asignatura Metodología de la Investigación 2, y en esta oportunidad hablaremos acerca de algunos tópicos en relación a lo que es el marco teórico y metodológico en los trabajos de investigación. En esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a conversar acerca de los dos componentes más importantes dentro de un trabajo de investigación. Entre ellos se encuentra el marco metodológico, que no es más que el qué, el que permite la definición de lo que es el objeto a investigar, el sustentamiento, las bases legales, ¿verdad? Contextualiza el objeto a investigar y le permite al marco metodológico establecer el cómo hacer o llevar a cabo el proceso de la investigación. Pues el marco teórico, como ya se había dicho anteriormente, no es más que la parte fundamental del trabajo. Yo diría el punto de inicio del trabajo, ¿verdad? Porque proporciona el contexto, ¿verdad? Al cual se va a hacer se va a llevar a cabo el estudio, ¿sí? Todo lo que son las bases legales, los antecedentes, ¿sí? Y pues todo lo que lleva el tema en específico en el trabajo de investigación. ¿Sí? Lo dicho por Ortega, no es más que la parte fundamental del trabajo de investigación, ya que proporciona el contexto y la base conceptual necesarios para comprender y abordar el tema en específico. Tenemos, entre otras cosas, algunas de las funciones que cumple el marco teórico. Entre ellas, tenemos que ayuda a prevenir errores cometidos en anteriores investigaciones. Es decir, la presentación del marco teórico permite a la nueva investigación tener cuidado o salvedad en algunos de los puntos en los cuales la investigación anterior no tomó las respectivas consideraciones y permite a esta nueva investigación mejorar. ¿Eh? Es orientativa al desarrollo de la investigación, ¿verdad? Además de eso, amplía el horizonte de estudio para centrarse en el problema investigado. O sea, abre el radio de acción del contexto que permite una mayor centralización del problema a investigar. ¿Eh? Muy importante, documenta la necesidad del estudio. ¿Eh? Dice por qué es importante hacer el estudio. Permite el establecimiento de la hipótesis. Este es un punto importante. Luego que deben ser comprobadas, ¿verdad? Durante el desarrollo del estudio. O sea, a partir del marco teórico se permite o se establece la hipótesis, ¿ok? Una afirmación que en el resto del estudio va a ser cierta o no. ¿Ok? Propicia nuevas áreas de líneas de investigación, igualmente, y actúa como proveedor de marco referencial para la interpretación de los resultados del estudio. Dentro de las características del marco teórico, eh, podemos conseguir, entre otras, que el marco teórico debe ser relevante. O sea, el contenido del marco teórico debe tener significancia para la investigación que se lleva a cabo. Debe ser coherente, quiere decir que todo lo que esté en el marco teórico tenga relación cercana con el objeto a investigar. Debe ser amplio y profundo, ¿eh? Consistente con la literatura existente, ¿eh? Con toda la fuente que se recopile, debe ser, debe estar acorde, ¿eh? Aplicable en el caso, por ejemplo, de las hipótesis, ¿verdad? Que se formulen en el marco teórico o a partir del marco teórico puedan ser llevadas a cabo
dentro de la investigación, la flexibilidad que debe tener en caso de que se desee ajustar o modificar el marco teórico para poder llevar a cabo la investigación y pues la contribución o originalidad que debe tener el mismo dentro del trabajo de investigación. Otro punto importante son las bases legales. Las bases legales son los basamentos legales, todas las legislaciones que permiten la sustentación de la investigación, ¿eh? Permiten enmarcar el radio de acción en donde se va a desenvolver la investigación, ¿eh? Es importante porque nos brindan seguridad y certeza, ¿verdad? En el desarrollo de la investigación, ya que determina los límites, o sea, el enmarcado, el cual la investigación puede ser llevada a cabo. Por ejemplo, un ejemplo pudiese ser el estudio de algún parámetro de agua, ¿no? Parámetro físico-químico, ¿no? Entonces, sabemos que en Venezuela tenemos el decreto 883, ¿verdad? Que son más que las normas para la clasificación y control de cuerpos de agua, vertidos o efluentes líquidos. Es decir, que si se va a estudiar algún parámetro que tenga que ver con el agua, este se va a regir por ese decreto 883, ¿eh? Ese es un ejemplo que doy acá. Como variable tenemos que es todo aquello que medimos, ¿eh? Es toda la información que colectamos, ¿eh? Todos los datos que recabamos. Yo añadiría que es esos datos que son susceptibles de cambio en un tiempo determinado, ¿ok? Y que pueden ser clasificados, de acuerdo a la investigación, en variables dependientes e independientes. Las variables dependientes son aquellas que son modificables, mas no manipulables en un tiempo determinado y que son afectadas por otros factores u otras variables manipulables. Y las independientes son aquellas variables manipulables que permiten el cambio de alguna condición en específico dentro del objeto en estudio, ¿ok? Puede ser un ejemplo el nivel de plomo en la sangre en el desarrollo cognitivo de los infantes, un ejemplo de variable. Ok, el marco metodológico no es más que el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado a través de procedimientos específicos que incluyen técnicas de observación y recolección de datos, ¿ok? Esto es establecido por Franco, una definición. Tenemos la definición de área, que no es más que el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas, ¿ok? El marco metodológico presenta enfoque. En este caso, presenta dos de los más importantes, que es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. En el enfoque cuantitativo podemos observar que se centra en la medición de fenómenos, en el uso de las estadísticas, ¿eh? Este también, además de eso, emplea una experimentación, mm, hace réplicas, ¿eh? Hace control sobre fenómenos, o sea, manipula variables, entre otras cosas. El cualitativo, a diferencia del cuantitativo, no busca réplicas. Se conduce en ambientes naturales, eh, es subjetivo, pues es en función a la interpretación de autores o de investigadores anteriores, ¿sí? Como paso siguiente, tenemos en el diseño de la investigación, ¿verdad? Varias etapas que conforman el diseño de la investigación, ¿no? No es más que un plan, ¿verdad? Que se establece para llevar a cabo el procedimiento de la investigación. Las etapas que se nombran acá empiezan por el objeto formal o el objeto a ser estudiado. Una vez que es definido el objeto formal de la investigación, se determina el tipo de investigación a ser llevada
¿verdad? Luego de determinar el tipo de investigación, se pasa a la hipótesis o a la afirmación a la que se quiere comprobar, ¿verdad? Durante la investigación. Luego de haber formulado la hipótesis, se establece el ámbito de estudio, el área donde va a ser llevada a cabo el estudio, el muestreo, la medición. ¿Eh? Luego viene la muestra y el muestreo, se van a tomar. Y por último, se va a determinar el plan de análisis una vez recolectado las muestras que se tienen a bien presentar. Ok. Como objeto formal entendemos que es el fenómeno el cual se quiere estudiar. ¿Eh? Constituye el elemento central del proceso dentro del trabajo de investigación. ¿Eh? O el que motiva esto. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en diferenciar el objeto formal del objetivo. Pues el objeto formal es aquel sobre el cual se basa la investigación y los objetivos son las metas a lo que quiere llegar la investigación. Aquí mostramos los distintos tipos de investigación, ¿verdad? Que por lo que pueden ver allí, según el tipo de datos, puede ser cualitativa, cuantitativa, puede ser según el objetivo básica aplicada, la profundidad descriptiva, explicativa, exploratoria, ¿no? Según la manipulación de la variable, puede ser experimental, cuasi experimental, no experimental, ¿eh? Según el tipo de inferencia deductiva, inductiva, hipotético-deductiva, según la temporalidad longitudinal y transversal y según el área de estudios científicas, humanísticas, industriales, científico-social. Entre este tipo de investigación podemos destacar todo lo que tiene que ver con la profundidad. Por ejemplo, dentro de la profundidad nos encontramos con que pueden ser descriptivas, ¿verdad? O que dan una interpretación correcta a unos hechos, ¿verdad? O unas realidades, o las explicativas que determinan las causas de los fenómenos, permitiendo generar un sentido de entendimiento. O sea, intenta explicar el fenómeno, de por qué se originaron, ¿eh? Y las exploratorias, que son aquellas que indagan en áreas poco estudiadas, ¿eh? Y que sirven de base para nuevas investigaciones. Y por otro lado tenemos, según la manipulación de variables, tenemos las experimentales, bien, bien se había dicho en anterior lámina, consiste en la manipulación de una o más variables experimentables, ¿verdad? De modo tal de comprobar una afirmación o hipótesis, ¿no? O condición en particular. Bueno, la hipótesis no es más que una suposición que expresa una posible relación entre dos o más variables, la cual se formula para responder tentativamente, porque sí que comprobarlo, a un problema o pregunta de investigación. ¿Ok? De igual manera, tenemos que la hipótesis son las guías de una investigación en estudio. Es donde se basa el estudio. Es algo muy importante dentro del desarrollo del estudio. Dentro de esas hipótesis, nos conseguimos que la hipótesis es la hipótesis nula, ¿verdad? Que es aquella hipótesis en la cual el investigador ah, da una suposición de que el fenómeno que se está estudiando no afecte a alguna condición en específico. ¿Eh? Y es allí donde la comprobación va a determinar si es cierto o si es falso, porque de ser falso, entonces entraría en la hipótesis alternativa, que es todo lo contrario a la hipótesis nula. ¿Eh? Bueno, el ámbito de estudio no es más que el universo, el área,
la unidad temporal donde va a llevarse a cabo el estudio en cuestión. ¿Eh? Tenemos aquí lo que es la población, que no es más que el conjunto de datos, ¿ok? Yo diría el conglomerado de individuos, seres, sobre el cual se hace el estudio. Tenemos, de acuerdo a González Salazar, que es un conjunto de datos donde se utiliza procedimientos para desarrollar el estudio detallado de un conglomerado de personas. ¿Ok? Es todo ese conglomerado el cual es susceptible de hacer el estudio. Entre una de las características tenemos que la población debe ser homogénea, es decir, que los miembros, ¿verdad?, que componen la población deben poseer las mismas características a ser estudiadas. Deben estar enmarcadas en un tiempo determinado. Esa población, un tiempo determinado, toda esa población, en un espacio determinado. Bien. Y que, bueno, la población puede ser clasificada como población finita e infinita. Finita cuando su número es determinado, infinita cuando no se puede determinar su número. Aquí pasamos a lo que es el muestreo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el muestreo, que es una breve definición y características del mismo, ¿ok? De ese conjunto de población que se habló anteriormente, se toma una porción de la misma, ¿ok? Que es una porción representativa, un porcentaje. Puede ser el 5 o 10% va siendo representativo, ¿ok? Entonces, ese muestreo, ¿verdad? Permite, una vez hecho el muestreo, llevar a todo lo que tiene que ver con su análisis, ¿ok? Para analizar las muestras obtenidas, necesitamos un instrumento de medición, ¿ok? ¿Ok? Una vez que recolectamos todo lo que tiene que ver con la población en estudio, o esa porción, eso va a ser analizado, ¿ok? Sin embargo, es bueno acotar de que el instrumento que se va a usar debe ser confiable y válido. Es decir, la confiabilidad no es más que una vez hechas las mediciones repetidamente, los resultados que se obtengan de esa medición sean muy similares, ¿ok? Y la validación es que lo que mida el instrumento de medición sea comparado con una premisa previamente establecida que permita eh, la aceptación o no de lo que mide el instrumento. Por ejemplo, aquí mostramos brevemente, ¿verdad? En esta lámina mostramos cómo sería el instrumento de medición. Por ejemplo, en la figura de la izquierda vemos que los resultados a repetirlos no son para nada similares y que están fuera del círculo de interés o de atención. O sea que en este caso, el elemento o el instrumento de medición ni es confiable ni es válido. En el segundo caso, tenemos que los puntos dentro de la medición que se hizo están muy cerca. Quiere decir que son similares o son confiables, mas no son válidos porque no están en el centro de interés o de atención o de validez. Y acá, pues, vemos que todos los puntos son similares y están validados porque están dentro del círculo. Entonces, el instrumento de eso debe ser válido y confiable. Bueno,
llegamos acá a las conclusiones, ¿verdad? Algunas de las conclusiones, pues, importantes que el marco teórico establece las bases teóricas y conceptuales, ¿ok? Es el punto de inicio dentro del trabajo de investigación, ¿ok? Es el qué de la investigación. Mientras que el marco metodológico es el cómo, o sea, establece el cómo debe llevarse a cabo el trabajo de investigación una vez establecido el planteamiento del problema, ¿sí? La hipótesis es la guía básica o principal que debe tener el trabajo de investigación, ¿sí? Y bueno, ella viene precedida con lo que es el planteamiento del problema y los objetivos establecidos en la investigación, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Que pasen un feliz día. Me despido de ustedes.